Fui a chutar la patada más importante de mi vida y me di cuenta, porque yo siempre hago unos botes antes, como ritual, que el balón no botaba. Y dije, es cara o cruz. Si se levanta esto, la meto, porque estaba enfrente de palos. Y si no se levanta un poco, la fallo. Y la fallé. ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando fallaste esa patada? Sí, en cierta manera fracasada, ¿no? Nunca mejor dicho. Hacíamos ya un entrenamiento de llevar la mente hasta límites más allá de lo que tu cuerpo, el físico o energéticamente, etcétera, pudieras. Entonces, eso es el aprendizaje que yo me he llevado de ello a raíz de haber salido de ahí. Ha ayudado a que mi cuerpo se volviera un poco loco a nivel hormonal. Y ha habido periodos donde, pues por ejemplo, la fase premenstrual, de la regla, que las hormonas están un poco más alteradas ya de per se, etcétera. Pues ahí ha habido momentos que me han dado picos muy fuertes de descompensarme, descontrolar. Y esa, fíjate, que ha sido la parte que más he sufrido, porque se ha repetido en el tiempo en numerosas ocasiones. ¿Cuánto gana una jugadora profesional de rugby internacional? Yo porque no tengo ni idea, para orientarme. Pues mira, las hay que ganarán menos 1.000 euros al año. Me sobran dedos de una mano para decir la cantidad de amigos o amigas de mi quinta o de nuestra época que se han podido comprar una casa sin apoyo o sin ayuda de. Es complicado, sí, y desde luego es un tema que creo que hay que dar una vuelta. Nuestros padres con mi edad ya podían estar pensando en una segunda vivienda o una vivienda vacacional o en algo para invertir o lo que sea, y en nuestra generación pues no. Se sabe que España no es una potencia a nivel mundial. Yo creo que en toda la historia del rugby español no ha habido un técnico que haya estado en un cuerpo técnico de un equipo como Barbarians antes. Como digo, que todavía nos falta un saltito a nivel incluso de análisis de datos normal y corriente con softwares que se llevan usando en rugby internacional desde hace años. Te ha dicho más de un pajarillo que en la Villa Olímpica se liga. ¿Es verdad? ¿Se pilla cacho en la Villa Olímpica? Patri García. Oye, bienvenida a Los Fulanos, ¿qué tal estás? Muy bien, la verdad, muy contenta de estar aquí y un placer. Qué guay. La verdad que no ha costado mucho ponernos de acuerdo y que estés aquí. Yo lo que sí, a mí me gustaría saber, ¿verdad, John? ¿Quién era Patri, la Patri del pasado y la Patri de ahora? ¿Qué ha pasado entre medias? Pues realmente quizá te diría incluso un cambio de identidad. Yo creo que cuando me he retirado justo hace un par de años aproximadamente, 2 años y medio, la sensación de que se muere una parte de mí la he tenido. Y en cierta parte es bonito, suena así un poco trágico, dramático y tal, pero era algo buscado también. O sea, yo después de tantos años en el alto nivel ya quería pasar a la siguiente etapa de mi vida, sabiendo que para mí la vida son ciclos y creo que este era uno de ellos, pero un poco la pérdida de identidad de la persona que has sido durante pues, 12, 13 años y realmente la que se ha forjado en tu madurez. Para mí ha sido un cambio grande, y ese cambio, como digo, de identidad, incluso me corté el pelo, me salió un poco la vena de cambio de look también, de cambio de etapa, de repente me apetecía y realmente eso lo siento o lo viví así, pero más allá de ese cambio de identidad a nivel de la persona o la deportista que fui o que he sido, realmente Patri, la niña que sigue jugando por las calles o que era cuando era pequeña, interesada, curiosa, pues trabajadora, esa persona sigue existiendo dentro de mí. Me ha chocado mucho eso de cambio de identidad. ¿Cuándo tú comenzaste a sentir que algo iba mal dentro? Mal por decir algo, que algo estaba cambiando. ¿Te refieres antes o después? Antes. No, yo no lo definiría como mal o bien, Eso la es. verdad, yo no lo definiría como mal o bien, simplemente yo sentía que esa etapa de mi vida estaba acabándose y que quizá lo que antes me motivaba profundamente para poder irme a las antípodas, al otro lado del mundo, a otros países, a Japón, a Nueva Zelanda, a Inglaterra, lejos de mi familia, lejos de mis amigos, no solo una temporada, sino 2, 3, 4, era una persona que quería llegar a ser su mejor versión, ¿no? Una deportista que quería llegar a ser la mejor jugadora que ella podía llegar a ser, y para eso tenía que competir y jugar y aprender de las mejores. Sin embargo, ya en los últimos años y en las últimas, ya digo, incluso años, esas temporadas, yo ya veía que esa ambición por seguir creciendo iba menguando, que ya cada vez los días, los entrenos, el postpartido costaba más, bajando las escaleras ahí. Bueno, vosotros la habéis vivido, pero ese momento, al menos en rugby, ¿no? Después de darte toda la paliza de contacto y el día de después que tienes el cuerpo pues agarrotado y tienes que bajar las escaleras de lateral. En fin, hay muchos condicionantes, digamos, ahí que al final van forjando una idea de, bueno, esta etapa quizá ya la has vivido pues esas grandes competiciones, Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, todo lo que querías
competir y vivir de cultura de otros países, de otros entornos. Y quizás ahora, pues, Patri persona quiere vivir otras cosas y Patri emprendedora quiere emprender otros caminos y eso es donde ahora estoy, ¿no? De eso hablaremos luego, ¿verdad, Ion? Sí, y a mí ahí me gustaría meter una cuñita de que me siento yo muy identificado porque es que me pasó lo mismo y lo has descrito súper bien. El hecho de yo lo llamo también el personaje, ¿sabes? Se cae esa careta que todos nos creamos. Y para mí va, o por lo menos en mi caso, iba muy de inseguridades, ¿sabes? Cuando no estás seguro, pones ante ti un personaje que es el que juega ese papel. Entonces, esa caída de ese personaje que es un poco lo que has contado, hostia, para mí fue duro y interesante. Tampoco me quiero liar más. Además nos traes una sección random. Son preguntas un poco raritas que no tienen que ver ni con el rugby ni con emprendimiento, pero bueno, nos gusta abrir con esto. Precio de la vivienda en España. ¿Qué te parece? ¿Qué tienes que decir de eso? Qué barbaridad. Es que no sé si me sobran dedos de una mano para decir la cantidad de amigos o amigas digamos, de mi quinta o de nuestra época que se han podido comprar una casa sin apoyo o sin ayuda de... ya no te digo sin hipoteca, te digo sin apoyo, sin ayuda de... Es complicado, sí, y desde luego es un tema que creo que hay que dar una vuelta. O sea, que Políticos, va por políticos un poco. ¿Crees que leyes ahí habría que cambiar cosas? Es que creo que es un tema global. No me metería en política, no me he metido nunca y no es un tema de meter en política. Creo que simplemente al final el derecho a la vivienda, igual que hay otros derechos, tenemos que dar una vuelta en esta generación, ¿no? Nuestros padres quizá con mi edad ya podían estar pensando en una segunda vivienda o una vivienda vacacional o en algo para invertir o lo que sea. Y en nuestra generación, pues no. Entonces, desde luego creo que es un tema, pues bueno, muy complejo. Probablemente no tenga ni siquiera toda la formación ni información como para hacer una opinión de calidad para resolver la solución o el problema, pero desde luego creo que es algo que está encima de la mesa y que de hecho nos afecta a todas. Estáis hablando de política. ¿Crees que es una melé desorganizada? Lo he dicho bien, es melé, ¿no? Sí. Qué bueno soy. Totalmente. Eso te has aprendido. Totalmente. Me lo he tenido que aprender. No tenía ni idea que era una melé. La pronunciación así perfecta. Mira, qué contento estoy. No, sí, al final cuando en un equipo de rugby cada uno empuja hacia un lado, unas no van en la misma dirección o no entienden realmente ese trabajo en equipo para que una acabe posando el balón y marcando el ensayo, marcando los puntos, pues al final pasa eso, ¿no? Que no sabes si corres hacia adelante, hacia atrás o hacia un lado y entonces el balón no avanza y es imposible llegar a la línea de ensayo, ¿no? En rugby sabéis que hay que llevar el balón hacia la línea de marca, hay que ir hacia adelante y solo se puede pasar hacia detrás. Para quien nos esté escuchando y que no haya visto rugby, pues esa es la esencia, ¿no? Llevas el balón allí delante, solo que enfrente tienes a todo un equipo de personas que te quieren placar para que tú no lo lleves. Entonces, claro, sí, lo que digo, que si unas personas en vez de tirar todos para adelante o pasar el balón para que otra avance más, pues nos vamos en direcciones contrarias, a lo mejor a nuestra línea de ensayo, pues es complicado. Sin embargo, creo que realmente como sociedad y como país, o incluso hablo más allá a nivel global, y la pandemia ha sido un ejemplo de esto, que cuando queremos realmente luchar y remar en la misma dirección, se consiguen cosas. Entonces, bueno, eso me da un poquito de esperanza en el ser humano. ¿Tú eras de rugby o no, John? O sea, ¿has jugado alguna vez o no? Mira, yo no juego nunca y voy a sacar otro deporte. CrossFit. ¿Qué piensas de CrossFit, que ahora está tan de moda? Aquí el colega es un fanático. Y creo que ya también. Sí, me flipa, me gusta mucho. A ver, creo que a nivel social, como todos los deportes, o sea, uno de los temas con el CrossFit, ¿no? Que gente que se mete de repente muy rápido a competir, a levantar pesos o a determinado tipo de estímulos físicos cuando su cuerpo todavía no está preparado. Aquí te sale la Patri Ciencias del Deporte, ¿sabes? Pues creo que es lesivo y puede ser peligroso, ¿no? Pero mientras se haga una adaptación, un entrenamiento acorde al nivel de cada persona, a mí me parece genial. Es un deporte que pues llega a muchísimas áreas de donde quizá otros deportes pues no llegan o no llegamos. Y a mí personalmente, yo incluso cuando he estado en activo, porque ahora hago mucho menos deporte y entreno mucho menos, pero antes hacía determinados momentos, lo integraba junto con el entrenamiento físico de rugby, ¿no? Un trabajo, pues eso, con una fuerza de resistencia donde prima mucho esto, sobre todo en determinados estímulos, y esto nos servía mucho. En Nueva Zelanda nos levantamos a las 6 de la mañana
Bueno, a las 5:30 hacíamos 10 kilómetros en bicicleta para llegar a las 6 a hacer el entrenamiento de CrossFit, ¿no? Algo que digo, madre mía, ¿dónde ibas, Patri? Pero en ese momento iba feliz, ¿no? Hablando un poco de la motivación de antes, ¿no? Entonces, sí, es un deporte chulo, a mí me gusta y lo único que para que sea accesible a todos creo que hay que hacer una buena entrada, como te lo diría en el rugby, ¿eh? Que también pasa mucho, hay muchas lesiones al inicio. La gente que empieza a jugar al rugby cuando no ha hecho un acondicionamiento ni técnico ni físico para este deporte de combate. Ahí en Nueva Zelanda, claro, me estás hablando que hacías CrossFit, claro, ¿teníais que equilibrar lo que son las cargas de entrenamiento y combinarlo bien con rugby o...? Sí, eso siempre, y más en el alto nivel. Lo que pasa es que justo en Nueva Zelanda el entrenador de Waikato Rugby Union, que es, digamos, la selección provincial donde nosotros jugábamos de rugby, él luego, o sea, aparte de ser entrenador y seleccionador territorial de Waikato, él tiene luego su empresa de fitness. Entonces, justo estas clases de CrossFit eran a raíz de o coordinadas con él. Por lo tanto, esas cargas estaban monitorizadas para que realmente formaran parte de nuestro entrenamiento físico. Incluso al acabar, pues a las 7 de la mañana la sesión de CrossFit, ya habiendo acabado, pues la gente se va a desayunar y luego entra a trabajar. Y nosotras, o yo en este caso, pues me quedaba pues media horita más y hacía skills, habilidades técnicas con él, ¿no? Entonces eran las 7:30 de la mañana y ya habías hecho una sesión de físico a tope y una sesión de skills one-on-one con el coach. Entonces, bueno, pues es un lujo, la verdad. O sea, ¿saltos dobles o a qué le metíais? ¿Eh? ¿Saltos dobles, no? ¿Le meteríais? Claro, o...? bueno, a nivel de fitness de todo, pues es que desde ruedas enormes, increíbles, subir cuestas con la rueda arriba sin Sí, poder bajar los brazos. Pero en skill, ¿eh? En skill sobre todo. En skills. Sí, en No, skills esa media horita sobre muchísimo todo. de pase, muchísimo de pase. Ah, y de pase. Sí, nosotros a nivel, pensaba que hacías saltos de fitness, porque nosotros a nivel, o yo a nivel técnico, dentro de lo que es el rugby, es más pase, patada o placaje, Vale, vale. contrapié. En ese caso, lo que hacía mucho con él en mi posición en ese momento de medio melee, era muchísimo pase, tener un pase perfecto ahí, objetivo máximo y máxima puntería, mucha precisión y velocidad de ejecución y también patada, sobre todo esas dos. Vale, cuando hablas pase, dices con... Pasar el porque podéis balón. pasar, sí, pero tanto como pie como con Sí. mano. ¿Y era ambas lo que trabajabas? sí. Ah, vale. Sí. Pensaba que hacías específico en algo, hincapié. En esas dos. A Vale, lo en las mejor unos dos. días más en una cosa y otros días más en otra, pero que si te pones media hora a pasar pam, 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 te dan tiempo a hacer muchos pases, ¿sabes? Entonces, esto era Fast and Furious, pum, 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 técnica y en fatiga, que por eso también es interesante hacerlo después del entrenamiento físico. Total. Oye, hilando esto, claro, estamos hablando aquí de deporte y tal, no hemos hablado de, bueno, nutrición, igual tocamos luego, pero sí quería saber, tema de dieta vegana, si has tocado, si lo has visto en rugby y cómo crees que puede llegar a afectar en posteriores No lo he generaciones. tocado, yo no lo he practicado, pero sí que tengo alguna compi de la selección que lo ha hecho, o mejor dicho, lo ha intentado, porque no lo han mantenido en el largo plazo, diría. No te sé decir. Sé que intentaban compensar determinado tipo de, pues eso, de carencias nutricionales en la otra línea con suplementación y con otras cosas, pero no es algo que me haya realmente llamado mucho la atención en cuanto a la parte de rendimiento. Y sí que alguna compi ha empezado a hacerlo, pero la verdad es que no es común en el alto rendimiento en rugby. Vale, pero sí que has hecho mención que suplementan, ¿no? Sí, siempre, sí, suplementan, sí. Estamos hablando de alto nivel, Ya. Yo en otros niveles no te sé decir, o sea, me queda un poco obsoleta dentro de la parte de nutrición, porque al final nosotros, bueno, tú lo sabes, ¿no? Vivimos en el deporte de alto nivel, abstraídos en una burbuja en la cual, bueno, pues tienes un conocimiento muy profundo sobre lo que pasa en esa burbuja, pero incluso a veces, o a mí al menos me pasa, que lo que es cultura general para el resto de las personas o lo que es conocimiento general en muchas de las otras cosas, tú estás tan abstraído de hace 13 años como en un tema de muchísimo rendimiento. Me pasa ahora en la empresa, en el emprendimiento. Tienes toda una mentalidad y unos hábitos de alto nivel que a veces te cuesta un poco como aterrizar en lo que pues a lo mejor la sociedad en el día de hoy está. Entonces, bueno, en este tema, por no enrollarme más, es uno de ellos. Oye, emprendimiento yo sé que es el tema favorito de John, pero creo Pero que nos antes traes deporte, ¿verdad? viene deporte. Vamos, sí. deporte, lo que Mira, queráis. es muy fácil. Deporte, rugby, cuéntanos tus inicios, Patrick, eso, de dónde vienes, cómo te dio el venazo, a quién viste que dije, yo quiero hacer eso, ¿cómo fue?
Pues bueno, yo siempre he hecho mucho deporte, como decía antes, esa niña jugando en los patios ha hecho atletismo, ha hecho baloncesto, aunque no lo parezca por mi estatura, ha hecho tenis, ha hecho natación Ostras. y aunque el de atletismo fue realmente mi deporte donde yo más me desarrollé en mi adolescencia y no era buena, la verdad, ahí aprendí a perder, aprendí a perseverar, a trabajar duro a pesar del resultado. En fin, ese fue realmente yo creo que el deporte que forjó ahí un poco ese carácter que luego cuando empecé a jugar al fútbol en el Escorial, es mi pueblo natal, y bueno, pues ahí hacíamos pues eso, el primer equipo que sacaba a nivel femenino de fútbol 11 fue donde conocí a Irene Esquiabón, que ella es la gran culpable que yo empezara a jugar al rugby. Ella jugaba al fútbol, obviamente, y ella ya empezaba a conocer el rugby en la universidad. Entonces no sé qué vio en mí, que dijo, el rugby va a ser tu deporte, deja esto y vente a probar, vente a probar. Y yo pensaba, digo, el rugby, digo, si eso, quarterback, fútbol americano, cascos, lo confundía, ¿no? En ese momento ni sabía lo que era el rugby. Entonces se dedicó a hacerme placajes en los entrenamientos de fútbol para que, hasta que accedí solamente a ir un día a probar, a entrenar. Y pues ese día me enamoré. Siempre digo que fue un flechazo para mí el ambiente, cómo te hacen sentir en equipo, no tienes ni idea de qué se pasa hacia atrás, ni cómo se placa, ni a qué se juega esto, pero de repente se pueden hacer muchísimas cosas. Puedes patear, pasar con la mano, placar, caerte, levantarte, saltar, empujar. O sea, es un deporte muy completo a nivel físico. De repente, mujeres o chicas con todo tipo de morfologías, porque pues yo soy bajita, ¿no? Pero tampoco ni soy súper rápida, ni soy súper fuerte. Y de repente había chicas súper grandes y fuertes, había chicas delgaditas súper rápidas, ágiles como yo. Todo el mundo tiene un hueco, todo el mundo tiene un espacio y te das cuenta pues de que hay determinados valores, ¿no? Pues ese respeto también al árbitro, que aunque se equivoque o independientemente de eso, pues le llamas de usted, se respeta incluso Así, ¿eh? el error. Al final son estos valores los que a mí me engancharon, eso es. Vale. Entonces ese respeto, ese trabajo en equipo y esa inclusión, integración de cualquier tipo de habilidades y morfología fue lo que, digamos, me hicieron, como digo, enamorar o quedarme en este deporte donde al menos yo, pues sin tener ni idea, me sentía muy bien. Pues no tenía ni idea, pero luego solo vamos a enganchar con el emprendimiento. Un dato que yo quiero incidir. Cuando pruebas, ¿cómo se llamaba esa amiga que te...? Irene Esquiabón. Vale, Irene, esto te lo hace cuando tenías 18 años. 17, 18, sí, es que primer es muy año de loco, ¿eh? carrera. Soy la última generación de jugadoras internacionales que ha empezado tan tarde. Es que, la o sea, verdad. yo me quedé loco cuando Sí. estuve analizando esto y digo, a los 10... Bueno, yo leía 18, a los 17, vale, pero no hay tanto cambio. Sí, bueno, porque cumplo en diciembre, o sea, ya era Vale. primero de universidad. Sí, a ver, yo ya jugábamos con compañeras que ellas ya habían empezado a jugar con 10, 12 años, y como digo, ya las siguientes chicas que han venido a la selección siempre han empezado ya en categorías menores. Pero bueno, quizá nosotros hemos vivido ese paso del amateurismo al profesionalismo con la inclusión del rugby a 7 en la disciplina olímpica. Y en eso también pues, nos ha permitido a lo mejor a jugadoras o a mujeres que no habíamos practicado este deporte de pequeñas poder alcanzar un alto nivel en la madurez, ¿no? También es verdad, como digo, por eso comento lo del fútbol. Yo sabía patear, pues me dan un balón de rugby y las destrezas básicas del chute, pues ya lo tengo, ¿no? Luego tienes que adaptarte a un balón que es como esta mesa, ¿no? Que puede botar hacia cualquier lado, que es oval. Pero Hostia, tío, pues no me es que justo, acordaba. sí, es que me Qué estaba bueno, tenemos fijando. todo. Hostia, Adri, lo Muchas tenemos gracias todo por aquí. haber traído una mesa adecuada al invitado de hoy. Pero bueno, esto y respecto a eso ya se me ha ido un poco el santo al cielo, pero que ya traía habilidades tanto del fútbol como del atletismo, como os he dicho antes, ¿no? Pues una metodología de entrenamiento, ya había ido al gimnasio desde temprana edad, en fin, todo determinado tipo de disciplina, técnica de carrera, pues eso, agilidad, coordinación de haber hecho baloncesto, fútbol, etcétera, pues todo eso lo llevas al rugby, entonces en poco tiempo, en pocos años, si le dedicas muchísimo tiempo, ¿no? 10.000 horas dicen los expertos que hay que dedicarle para ser experto en algo, pues le metí mucha caña. Y sobre todo sumar a todo esto mentalidad que te lo dio el atletismo, por lo que has dicho, porque trabajaste la frustración ahí, ¿no? Claro, al final esta parte de la recompensa inmediata, ¿no? Que ahora estamos viéndolo mucho, que es un tema, pues creo que afecta a la sociedad. También el saber perder o ¿no? La motivación que te da el verte bueno o verte buena en algo. Pues es verdad que yo en el atletismo, pues bueno, pues hice alguna cosa, obviamente, ganaría alguna, no sé si lanzamiento de jabalina, donde se apuntaban 4 chicas en mi edad, ¿sabes? Pero realmente cuando pues ibas a correr carreras de cross o ibas a hacer en pista,
Yo nunca he sido una de las mejores, pero era una motivada, como realmente creo que lo soy. O sea, a mí me gustaba, yo disfrutaba de entrenar y de, al final, intentar mejorar conmigo misma, ¿no? Que es algo, como os he comentado antes, que incluso en el alto nivel en rugby, donde a lo mejor sí que he podido llegar al alto rendimiento, incluso yo me fijaba más en poder llegar a esa mejor patria, a esa mejor deportista, igual que lo hacía de pequeña en el atletismo. La selección absoluta, ¿cuántos partidos fueron? 300. Es que leí ese dato y me quedé loco. Dije, no me salen los números. Digo, si empezó a los 18 y ponía casi 400 partidos, Sí. dije yo para mí que no sé si me cola un 0 ahí o... No, ¿sabes qué pasa? Que se mezcla el rugby 7 y el rugby 15. Vale. Yo he practicado las dos disciplinas. Entonces, en el rugby A15 tengo 42 caps, creo, que son 42 internacionalidades, creo. Y en el rugby 7, como en cada torneo juegas 5 o 6 partidos, ¿sabes? Entonces, digamos que puedes medirlo o por partidos jugados o por torneos internacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si en su día, como, pues eso, que era una motivada, yo llevaba una lista de todo lo que había jugado y porque había temporadas que era una barbaridad. Yo me iba a jugar, jugaba en Europa, luego me iba a jugar a Nueva Zelanda, hacía las series mundiales con la selección española mientras jugaba con un club en Francia, acababa la temporada, el mundial en París, tenía una semana de descanso, ver a mi familia, ir a la piscina un día y me metía en la temporada en Nueva Zelanda o en Japón o donde fuera. Entonces, bueno, pues mientras el cuerpo aguantara, he doblado mucho temporadas, he hecho las dos disciplinas y sí, pues se han sumado unos cuantos caps. Ya veo, ya. Barbarians, cuéntanos, ¿qué es eso? Bueno, no sé si lo he pronunciado bien. Sí, no, en pronunciación estáis genial. Barbarians es un combinado mundial que es realmente es un club centenario británico, mítico y legendario. De hecho, muchas personas no conocen el rugby, pero han visto siempre la camiseta, estas rayas blanca y negra, ¿no? Blancas y negras. Y es el club, ¿no? Es un club legendario británico que se juega por invitación, solo puedes jugar si te invitan. Y juegan partidos contra selecciones internacionales que están en activo. Entonces, esos jugadores o jugadoras, algunos son retirados, otros pueden estar a lo mejor acabando sus carreras, salvo a excepción de uno o una que es alguien que no ha debutado internacionalmente. Todos los demás son internacionales. Pues 2 o 3 neozelandesas, una australiana, una española, 3 o 5 británicas, porque ahí suele haber bastante más, 2 estadounidenses. Y haces un equipo, una especie como de selección mundial que no tiene por qué ser por rendimiento, sino porque va cambiando esa invitación y te enfrentas, te juntas una semana a hacer entrenamientos y juegas contra la selección de Sudáfrica en un partido, en un estadio, pues es exhibición, ¿no? Una especie de all-star de exhibición y bueno, es muy emblemático en el rugby, es muy histórico y tiene mucho prestigio el poder haber sido pues invitada, porque en España, la historia de España, pues creo que solo somos 3 o 4 personas que hemos estado ahí. Y a nivel de, iba a decir, no es monetizar, sino a nivel de salario o de pasta, ¿eso cómo funciona? Si vas tan poco tiempo o no, o si más es una invitación tan especial que... Sí, no te pagan. Vale. Esto es un tema honorífico. Ni el viaje ni nada, o sea... Sí, los gastos vale. gastos sí, vas a todo, a todo. Y además que es una semana muy... Como os digo, es muy de disfrute, o sea, todas las noches te tomas pues, unas cervezas o lo que quieras y vas a todo pagado, o sea, al final pues vas en avión, en este caso este año hemos ido a Sudáfrica, el año pasado también estuvimos en Sudáfrica, en Irlanda y obviamente pues vas a todo pagado, a disfrutar, buen hotel, todo, pero no te pagan en sí por jugar. ¿Crossfit incluido también o no? Bueno, las que quieren hacer extras tienen un gimnasio, pero a mí ya no. Lo que sí, lo interesante de lo de Barbarians es que has tenido ese doble perfil, ¿no? De jugadora y de asistenta, porque ahora eres entrenadora. Eso es, entrenadora. Cambia mucho, obviamente cambia el rol, pero quiero incidir un poco en la experiencia como entrenadora ahí. Muchísimo. La verdad es que fue una sorpresa muy grata, porque estar en ese tipo de entornos cuando se sabe que España no es una potencia a nivel mundial. Yo creo que en toda la historia del rugby español no ha habido un técnico que haya estado en un cuerpo técnico de un equipo como Barbarians antes, ¿sabes? O al menos que yo sepa, y ya te digo que han sido 2 o 3 jugadores, pues a nivel cuerpo técnico no. Entonces, que se acuerden o piensen en alguien, un español, una española, para invitarla a formar parte de ese grupo, digamos, de liderazgo que es pues un staff, es algo que a mí me caló profundo. De hecho, ahora mismo estoy en una época en la que quiero pues dar una pensada a ver qué pasa con el rugby.
He dejado justo pues la selección nacional sub-18, estaba de seleccionadora y hace unos pocos días o semanas lo he dejado. Estoy dando una vuelta a ver cómo quiero enfocar un poco esta nueva etapa en relación al rugby. Entonces, pues poder, digamos, haber culminado, o al menos habiendo puesto este punto y aparte seguido o final, no sé, con Barbarians es algo para mí como persona pues muy honorífico y de lo cual estoy súper agradecida. Hay una cosa muy interesante que ha dicho, es que España no es potencia mundial a nivel de rugby. ¿Qué ha hecho que no seamos? ¿Qué hemos dejado de hacer? Bueno, creo que nunca lo hemos sido como tal. O sea, España es un deporte, es un país en el que los deportes de equipo sí somos potencia. Diría salvo en el rugby, ¿no? Hemos tenido momentos de gran rendimiento. De hecho, yo creo que las chicas, la selección femenina, creo que es en la que hemos cosechado los máximos logros. En ese cuarto puesto en la Copa del Mundo de Moscú 2013, quinto puesto en la Copa del Mundo de San Francisco, diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de Río. Entonces hemos estado a puntito de dar un salto para ir a por las medallas y convertirnos en esos países, no pioneros, porque no lo hemos sido pioneros, pero sí quizá más potencia, ¿no? Pero en vez de dar ese salto, quizá se ha ido hacia atrás, ¿no? De hecho, no nos hemos clasificado a París, nos clasificamos para Tokio, nos clasificamos al anterior mundial, ahora justo las chicas acaban de clasificar al próximo mundial de rugby 15, ¿no? Entonces, quizá por eso me refiero, ¿no? Al final, aquí en España hay todavía muchísimo trabajo por hacer. Se hacen las cosas muy bien en muchos ámbitos, en determinados clubes, territoriales, federaciones, etcétera. Pero si queremos competir de tú a tú contra los grandes países, como pasa en otros deportes, y en la gran mayoría, por no decir todos los otros deportes de equipo, todavía tenemos que dar un salto mayor. Japón y Nueva Zelanda. Cuéntanos un poco tres diferencias entre los países en cuanto a juego, cultura, un poco lo que veas ahí, algo especial que te venga, joder, pues aquí era muy diferente una cosa a otra. Pues Japón, sin ir muy lejos, Japón es un país donde la cultura que tienen, la educación que reciben es todo muy analítico, ¿no? Son muy cuadrados. O sea, todo lo que son aspectos técnicos son increíblemente buenas. Muy inteligencia artificial, ¿no? Más o menos. Pero, sin embargo, el pensamiento táctico, la toma de decisiones, la comprensión, esto les cuesta más por cómo yo creo está hecho todo, pues no sé si el sistema deportivo o al menos el sistema metodológico de entrenamiento. Y también a nivel físico ellas, digamos, no tienen una corpulencia física, pues igual que las españolas, somos más pequeñitas, más bajitas, en comparación con neozelandesas o con canadienses o estadounidenses. Entonces a la hora del combate pues siempre suelen necesitar un par de japonesas para derribar a una fuerte a nivel internacional, ¿no? Entonces esos son ámbitos que tienen de mejora, sin embargo tienen un sistema de desarrollo, lo que es el rugby, muy, para mi gusto, muy interesante. Lo he asociado mucho con la empresa a nivel corporativo, tiene mucha inversión por parte de la empresa, tiene mucha financiación y en vez de fichar para tener estrellas y tener resultados a corto plazo, lo que hace es que fichan para crecer y para desarrollarse. Entonces, en grandes competiciones han dado determinadas sorpresas a nivel de rugby, sin ser, como digo, pues un país que ni ha sido ni pionero ni potencia y sin embargo sí que están dando la talla a nivel mundial en este aspecto y por eso pues nos fichan a jugadoras que a lo mejor tenemos esa comprensión táctica o a neozelandesas incluso que tienen a lo mejor esa fisicalidad para aportar a su juego. Nueva Zelanda pues un poco lo contrario, todo jugadoras súper grandes, súper fuertes, cualquier jugadora aun siendo de una gran fortaleza física es capaz de generarte un 2 contra 1, son muy jugonas, balón vivo, todo el mundo tiene skills por aquí y por allá. Y tienen una cultura del rugby que es deporte nacional. Entonces es precioso cuando vas a Nueva Zelanda y ves que incluso los valores de este deporte reinan en ese país. Es algo increíble y Sí, eso es muy tocho, ¿no? Es muy tocho, sí. Qué guay. Has nombrado IA, inteligencia artificial, y luego tenemos a Patri como entrenadora. Vamos a linkearlo. ¿Cómo está influyendo la IA en el rugby? Pues mira, yo en la parte de rugby específicamente no lo conozco porque creo, como digo, que todavía nos falta un saltito a nivel incluso de análisis de datos normal y corriente, con softwares que se llevan usando en el rugby internacional desde hace años, ¿no? Porque cuando he estado en Inglaterra, he estado dirigiendo la academia o he estado jugando en el primer equipo de las chicas, ya se tenía pues unos análisis estadísticos, una recopilación de datos, unos análisis de vídeo a 4 cámaras de cada entrenamiento, de cada partido, todo eso, si ya tienes esos datos, esa información, tú luego puedes meterlas en softwares con inteligencia artificial
y educándolos o entrenándolos ya obtienes datos interesantes. Y me consta de que hay softwares que ya obviamente integran esta inteligencia artificial. De momento en España seguro que algún entrenador, alguna entrenadora que está puesto al día y que le gusta estos temas tecnológicos, pues lo usa de manera puntual, pero no creo que todavía haya llegado realmente una cultura. Ni siquiera tenemos tanta información y tantos datos, o se está instaurando esto a nivel de ligas y demás. Y como te digo, las selecciones nacionales sí que obviamente están estos datos, los GPS, análisis de vídeo, estadísticos y demás, pero ahí ya desconozco si ya están aplicando áreas de inteligencia artificial dentro de su rendimiento. Premio Príncipe de Asturias. Cuéntanos. Princesa, ya. Eso, cuéntanos esa experiencia. Pues hace, yo creo que 8 años o así, ya me llamaron para invitarme a formar parte del jurado. En ese momento sí que era el Premio Príncipe de Asturias y de los deportes. Y bueno, pues tan sorprendida como ahora todavía de que una institución, una entidad así me llame para formar parte de ese jurado. Pero por supuesto pues acepté y bueno, pues a representar en este sentido para elegir dentro de la lista de candidaturas que tenemos, pues el mejor premio ahora Princesa de Asturias que le podemos dar año a año, ¿no? Dentro de una lista de candidaturas, como digo, que es la que se trabaja. O sea, tu perfil ahí era eso, jurado que elegía entre todo el jurado quién iban a ser los ganadores o las ganadoras. Claro, más o menos pues el jurado está compuesto de unas 15, 20 personas, más o menos, y quizá un poco menos de 20, 18, 16, y dentro de este jurado pues se nombra una secretaria y un presidente, una presidenta. Presidenta, más o menos suele ser una persona que ha recibido el premio. Por ejemplo, ha estado muchos años Abel Antón y ahora este año está Teresa Perales. Y secretaria, pues ahí ya lo desconozco, pero sí que he sido un par de veces secretaria. Pero no sé si hay, digamos, algún tipo de requisito de perfil, pero bueno, sí que me han brindado esa oportunidad. De hecho, este año justo que le hemos dado el premio a Carolina Marín, pues me ha tocado ser secretaria y bueno, pues con mucho orgullo. Imaginas que nos hacen un hueco a ti y a mí un día. Me encantaría, solo por verlo. Me encantaría saber cómo es un día ahí. O sea, claro, tú llegas ahí, venga, 15 fulanos y ¿quién manda ahí? ¿O cómo es un...? 15 fulanos, ningún bastardo. Bueno, primero te dan una bienvenida por parte de la Fundación Princesa de Asturias. La verdad es que esto es realmente cuidado, honorífico y honrado todo el detalle, ¿no? O sea, la humildad a la vez que la profesionalidad de todo el equipo, para mí, que estoy en emprendedurías, es digno de admirar. Y cómo pueden jugar con ambas cosas, ¿no? Con esa elegancia, con esa profesionalidad, pero a la vez con una máxima humildad. Y a partir de ahí, pues tras esa bienvenida, pues nos reúnen a todo el jurado que hemos acudido presencialmente a Oviedo, Asturias. Se suele hacer, en este caso nosotros solemos ser en mayo normalmente, aunque pues cada semana, cada 2 semanas, en esa época de primavera hasta verano suceden los diferentes jurados y empieza un poco ahí digamos el debate o las conversaciones. La secretaria abre un poquito el acta, se hace una votación para ver si el jurado quiere mantener o proponer a un presidente o una presidenta diferente. Ya te digo que normalmente pues suele ser este perfil y a partir de ahí ronda de deliberaciones donde pues con esa lista de candidaturas vamos hablando y vamos siempre digamos comentando en lo positivo hacia cuál creemos que puede ser el mejor o la mejor candidata para el Premio Princesa de Asturias de ese año. ¿Está todo pagado también como Barbarians o no? Está todo pagado. esto es la hostia, ¿eh? Sí, la verdad es que pues ya digo que es un privilegio y un honor y no es un tema de motivación económica en ninguno de estos casos, son simplemente proyectos realmente honoríficos y de servicio. Antes de ir al bloque de emprendimiento, que tengo muchísimas ganas, y yo sé que para Ion es el favorito, pero te vas a girar. Vamos a hablar de salud, porque yo quiero hablar de Mónica Pascual, el coaching y lo que a ti te tocó el coaching, porque sé que... Bastante. En mi carrera he trabajado con varios coaches y varios psicólogos deportivos. Mónica es una de ellas. Con la que he trabajado, y con Rubén Duque fue el primero con el que trabajé. Rubén Duque ahora mismo está en México, él se dedica a hacer conferencias actualmente, obviamente es coach, y con él estuve haciendo un proceso, digamos, largo, y fue allá en 2013 donde
Bueno, esto lo cuento en mis conferencias con las empresas, pero es donde fallé la patada que nos hubiera podido dar el primer metal internacional al rugby español de la historia, ¿no? Hablaba de ese mundial que hemos quedado cuartas en Moscú 2013. Yo fallé la patada que nos podía haber metido en el podium. Entonces, claro, esos momentos de desaliento, esos momentos de fracaso, justo gracias que tenía también ahí apoyo psicológico y justo iniciaba un proceso de coaching con Rubén, ¿no? De proyección y de trabajo de habilidades mentales y psicológicas que me han ayudado muchísimo después a saber gestionar situaciones de máximo estrés, situaciones de muchísima presión, frustraciones, bajadas de rendimiento, etcétera. Todo lo que vivimos en el alto nivel, pero también desde ese trabajo mental. Y con Mónica, por supuesto, también lo estuve trabajando años más tarde, ¿no? Otras psicólogas como Pino Bettencourt, en fin, he intentado rodearme de diferentes profesionales para aprender lo máximo posible de todas ellas. ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando fallaste esa patada? Pues fatal, me sentí fatal, sí, en cierta manera fracasada, ¿no? Nunca mejor dicho. Piensa que yo llevaba ya años viviendo fuera, por ejemplo, ya 2 temporadas en Francia, y yo me iba, el primer año estuve de Erasmus, entonces por la mañana estudiaba a la universidad, pero como estudiaba ciencias del deporte, lo que hacía es que me iba cambiando de clase, me iba a rugby de primero, rugby de segundo, rugby de tercero, me iba muy bien con el profe de rugby. Al descanso, bueno, al mediodía me iba a practicar rugby en la universidad y luego por la tarde me iba a entrenar físico y luego al rugby de club. Entonces mi día en Francia era rugby por la mañana y rugby por la tarde. Y el segundo año, que ya no podía repetir el Erasmus, pues tuve que estudiar a distancia y por la tarde hacía el mismo plan de entrenamiento en el club, pero por la mañana me iba sola con mi saco de balones en Garland, que es un pequeñito pueblo en Francia que si lo buscas en Google Maps apenas sale, pero tenía un campo de rugby, porque todos los pueblos en Francia tienen un campo de rugby. Entonces iba a entrenar todas las mañanas mi físico y mi patada, mi físico y mi patada. Pues imagínate, después de 2 años así, llegas al gran evento, que es la Copa del Mundo de rugby, y tienes la oportunidad de meter la patada para ganar una medalla y la fallas, ¿no? Entonces, pues es un momento muy difícil. Obviamente el equipo, al menos en rugby, te arropa, no pasa nada, hay que estar ahí para fallarla, solo la falla quien la intenta, todas estas cosas, ¿no? Pero en el fondo tú sabes que la has fallado y que llevas entrenando años para meterla y que la has fallado. ¿Cuándo te levantaste de eso? Porque supongo que ese día estarías como una mierda. No sé si dormiste, no dormiste. ¿Cuándo empezaste a notar que, bueno, ya estoy saliendo de esto? Pues decidimos con Rubén este proceso de coaching que la camiseta con la que había fallado la patada más importante de mi vida la iban a marcar y que la iban a marcar en la puerta de mi casa para que cada día que saliera a entrenar recordara esa motivación o esa situación para ser mejor y para entrenar. Hay una cosa que pasó ese día y es que hubo una tormenta eléctrica. Moscú, junio 2013, ¿vale? O sea, verano, 30 y pico grados. Pues hubo una tormenta de verano. Normalmente el rugby 7 juegas en entornos cálidos, en entornos donde el balón no está mojado, el campo está seco, ¿no? En esta circunstancia, con esa tormenta, tuvieron que parar la competición y demás. Cuando reanudamos la competición, el balón, que sabes que en el Seven hay que patearlo de drop, es decir, tiene que botar en el suelo, rebotar y entonces le chutas. Tú no puedes chutar de volea, tiene que botar en el suelo y después de ese bote en el suelo le pegas para que vaya entre los palos. Pues como hubo esa tormenta eléctrica, había un charco, estaba en el campo encharcado, entonces yo iba a voltar, pom, 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 y no botaba, hacía plof. Entonces fui a chutar la patada más importante de mi vida y me di cuenta, porque yo siempre hago unos botes antes, como ritual, que el balón no botaba. Y dije, es cara o cruz. Si se levanta esto, la meto, porque estaba enfrente de palos. Y si no se levanta un poco, la fallo. Y la fallé. Entonces era un ambiguo de aprendizaje. A partir de ahora, no solamente vayas a entrenar en buenas condiciones, si está lloviendo, hay charcos, si hay tal, aunque tú crees que el rugby a 7, que es un deporte de verano, pues esto no puede pasar y son condiciones que no sueles jugar, pues tienes que irte a chutar cuando el balón o el campo está encharcado, ¿no? Y por otro lado, pues en ese momento, de hecho iba a chutar esa patada y no estaba ni nerviosa. De repente me di cuenta que todo lo que había entrenado, todos esos años, habían sido un tipo de condiciones diferentes a lo que ese día yo tenía que hacer. Entonces un poco el doble aprendizaje, ¿no? Primero la frustración de fallar la patada más importante de tu vida, hasta ese momento, y luego por otro lado el aprender
que hay contextos o entornos en los cuales pues quizá no te has preparado y que esto solo te queda dar la vuelta, superarte mentalmente y emocionalmente hacia ello y cada día de tu vida salir mirando esa camiseta para ir a entrenar y ser mejor. Me parece un Podríamos aprendizaje. terminar ya el capítulo, ¿no? O sea, me ha parecido Sitio final. espectacular, ¿eh? Para mí es un aprendizaje brutal. Bueno, yo también implemento eso en mi vida, ¿sabes? Al final, sí, llámalo fracaso, se puede llamar fracaso, pero es un aprendizaje y tú te lo marcas todos los días delante de antes de salir de casa para eso, para que te sirva de aprendizaje y me parece brutal. Al hilo no, rompiendo esto, quiero saber un poco nutrición. ¿Tienes algún hábito alimenticio especial? ¿Cómo te guías ahí? ¿Te marcas? ¿Tienes tus cosas? He practicado numerosos tipos de dietas o entornos alimenticios en función de objetivos, en función de entrenadores, en función de nutricionistas. Y bueno, la verdad es que hemos pasado de todo. Pues he tenido dietas hiper mega proteicas y restricción máxima de carbohidratos durante bastantes semanas, que esto era bastante complicado luego entrenar, porque a los 20 minutitos ahí que se acaban las reservas de glucógeno, pinchabas. Pero bueno, pues comía 8 o 9 veces al día, descansabas. Claro, al final el aporte que tienes, ¿no? Pues es siempre proteico, como obviamente verduras y demás, pero no había ni azúcares ni hidratos. Entonces, bueno, hemos hecho un poquito de todo, en un objetivo muy concreto. O sea, esto no se ha mantenido obviamente durante mucho tiempo. Pues luego ir gradualmente a lo mejor aumentando esa carga de carbohidratos para llegar luego al pico en una situación más favorable a nivel energético, bueno, un poco de todo. ¿Y ahora mismo? Actualmente, nada, intento cuidarme de dieta saludable. Comer bien. Sí, comer bien. Me ha costado porque al acabar la retirada lo que necesitaba era un break de todo, un break mental, un break disciplinario, un break de todo. Y entonces ha sido bastante... No me he cuidado ahí todo lo que me tenía que haber cuidado porque estaba cuidando otra parte de mi tema mental. Pero ahora mismo lo que intento es eso, comer equilibrado, comer un poco de todo, es intentar hacer una dieta sana y saludable y sin a la vez agobiarme por ello. Antes de pasar a tu bloque favorito, que a mí me ha explotado la cabeza, vamos a bajar a tierra. Esa dieta donde no tirabas de hidratos, sí de proteínas, es que tú lo has descrito. A los 20 minutos, en un deporte tan explosivo como el rugby. Sí. Claro, estás tirando al inicio de glucógeno, no hay ese glucógeno, luego empiezas a tirar de grasa, pero me cruje la cabeza porque es un deporte explosivo. Entonces, ¿por qué te lo diseñaron para tirar de grasa? Eso es lo que no entiendo. Lo llamamos así un poco vulgarmente fase secado, ¿vale? O sea, era un poco fase secado, era un ciclo de, creo que eran unos 3-4 meses antes de la Copa del Mundo, y eso estuvimos durante unas cuantas semanas, entonces a nivel de entrenamiento sobre todo, ya no recuerdo si jugaba, probablemente estaría jugando lo que sea, pero sería club en España, porque recuerdo que esa dieta fue aquí en España. Pero no recuerdo muy bien la parte de partidos o competición. Quizá mi mente lo haya querido borrar. Pero sí que recuerdo los entrenamientos, porque se hacía muy duro por esto, porque el entrenado pues, suele durar... Yo ahí entrenaba unas 3 veces al día. Entrenaba 3 veces al día y los entrenamientos eran unos 45 o 50 minutos, ¿de acuerdo? O sea, a nivel físico fuerte. Luego los skills o lo que fuera. En ese momento estaba con Jensen Palmer, un entrenador neozelandés que fue quien nos abrió la puerta a Nueva Zelanda, que hoy está aquí. De hecho, bueno, muy cercano a la familia y a las personas con las que os he comentado antes en el podcast. Y con él hacíamos eso. Entonces era brutal. Esa época, más allá de... O sea, es que ya no es un tema... es que no creo que esto esté en los libros y esté aprobadamente bueno. Bien, ¿sabes? O sea, yo en la carrera no he estudiado que esto fuera favorable para nada, pero... Esta época lo que hacíamos era un entrenamiento de llevar la mente hasta límites más allá de lo que tu cuerpo o el físico o energéticamente, etcétera, pudieras. Entonces, eso es el aprendizaje que yo me he llevado de ello a raíz de haber salido de ahí. Primero, efectivamente, sirvió para hacer una fase pues, de secado, un entrenamiento tal, luego vas metiendo un poco de hidratos, 10 gramos en cada comida, 20 gramos en cada comida, que no es nada, o sea, es un sushi, ¿vale? Pero gradualmente hasta ya pues, ingerir a lo mejor, pues eso, 70, 80, 100 gramos de hidratos en las comidas cuando ya te acercas al periodo competitivo. Entonces ya vas como una bala, vas como un avión, ¿sabes? Pero todo lo que has vivido atrás, entrenando y sufriendo en esas circunstancias, saliendo, quedando con tus amigos, tus amigas y tomándote un vaso de agua sin gas,
y no pudiendo tomar nada o trayéndote pues la lata de atún o lo que tuvieras en ese momento. Me acuerdo viajes a China y yo tenía que comer cada 2 o 3 horas. Me llevaba un viaje de 16 horas con escala, imaginaros, en los aviones te dan todo menos proteína pura, ¿sabes? Me llevaba dos bolsas enormes de comida y iba comiendo en el avión, ¿no? De mi comida. Entonces, bueno, lo que digo, que el aprendizaje realmente ahí es la parte mental. Es decir, tú estás superando una serie de dificultades, una serie de distintos, una serie de bajones energéticos, estás superando una serie de cosas, tienes un motivo mucho más grande, motivación, motivos para la acción, y esto es lo que te está haciendo aquí crecer, sobre todo en este plano mental. John, ¿qué nos traes? Emprendimiento, Tu momento. emprendeduría. Mira, a mí me gusta mucho este tema, sobre todo porque, bueno, lo hemos hablado antes y yo creo que te hemos puesto un poco en el radar por qué creamos esto y es esa fase o ese gap entre deportista profesional y acaba ese sueño y te tienes que meter en el emprendimiento, proyectos, vida normal. ¿Cómo lo viviste? Pues, mira, John, ahí un poco he vivido la doble cara de la moneda. He vivido un momento dulce de decir, por fin tengo tiempo para mis proyectos. Creo que todos los proyectos en los que estoy ahora, las conferencias con empresas, tenemos un tema de digitalización, hacemos aplicaciones móviles, páginas web, digitalización de empresas, proyectos, marcas personales, todo. La ONG, que obviamente es como mi hijo o mi hija. Todos estos grandes proyectos que yo tengo ahora los he iniciado estando en activo. Entonces, esta, digamos, es una parte que quizá ahora a mis compis o a las chicas que están ahora en la selección y se les empieza a decir, fórmate, crea cosas, empieza, aunque haya sido un porcentaje muy pequeño y yo no haya podido desarrollarlas ni explotarlas en ese momento porque pues estás con tus tuppers de comida yéndote a China a competir, a rendir, entrenando 3 veces al día, durmiendo 3, etcétera, pues tienes muy poco tiempo. Bueno, pero tienes la semilla ya, ¿no? Quieres decir, Tienes la entonces. semilla, eso es. Entonces esa parte creo que eso sí que lo hice bien, no por querer hacerlo bien, sino porque soy una persona muy curiosa y necesito de otro tipo de estímulos que a nivel mental también me llenen y me ayuden a crecer. La parte de formación también había acabado todos mis estudios, sobre todo universitarios, máster, pero bueno, aprovechando quizá pues becas o ayudas de estudios, que eso creo que es de lo poco que sí que hay en este país que ayuda mucho, es a deportistas de alto nivel tener varias opciones de estudios gratis, flexibles, etcétera. Pues ahí pues aproveché y hice un par de másters más, pero la parte dura. Yo lo que peor he llevado ha sido el cambio, hablaba un poco antes de la pérdida de identidad, ¿no? A nivel emocional, el venir entrenando 5 o 6 horas todos los días, tu gestión hormonal, tus serotoninas, tus endorfinas, la dopamina, todas las hormonas de la felicidad y todas estas hormonas que se segregan cuando hacemos deporte, hacemos ejercicio, y la regulación en general hormonal y emocional venía siempre a raíz y de la mano del deporte. Entonces, yo necesité un break muy heavy, como el que digo, ni cuidado de alimentación, ni cuidado de sueño, aunque obviamente me encanta dormir, pero ni cuidado de seguir con actividad física, que muchos deportistas al menos siguen en el gimnasio o van a correr o lo que sea. Yo necesité un break muy grande y he estado durante mucho tiempo, menos aquel partido de Barbarians, prácticamente sin hacer nada o muy, muy poco. Entonces, eso también ha propulsado o ha ayudado a que mi cuerpo se volviera un poco loco a nivel hormonal. Y ha habido periodos donde, pues, por ejemplo, la parte de la fase premenstrual, de la regla, que las hormonas están un poco más alteradas ya de per se, etcétera, pues ahí ha habido momentos que me han dado picos muy fuertes de descompensarme, descontrolar. Y esa, fíjate que ha sido la parte que más he sufrido, porque se ha repetido en el tiempo en numerosas ocasiones. Y es lo que más me ha estado costando, digamos, entender, controlar. Así que bueno, pues he seguido con ayuda psicológica, he seguido también con ayuda también ver otros médicos a nivel ginecológico, etcétera, o sea, entender un poco todo este revuelo emocional que está pasando, hormonal y emocional que está pasando en mi cuerpo, para entender el porqué o cómo atajarlo. O sea, por lo que te estoy entendiendo, las hormonas y todo ese como desvarío te afectaban mentalmente, ¿no? Sí, Mucho. sí. No siempre eran, Mm. como te digo, picos, pero cuando había, pues a lo mejor esos días o esa semana o tal, ese periodo, era algo como que yo no me reconocía ahí. Pues, claro que tengo días tristes o he tenido días, yo qué sé, pero pues
de repente se descubre ansiedad, de repente se descubre malestar, de repente se descubre determinado tipo de emociones que o antes no habían tenido el espacio o de repente ahora el cuerpo está volviendo un poco loco en ese sentido, ¿no? Pero no ha sido, digo, de forma constante, sino que han sido a través de picos, como digo, y creo que va, o al menos lo que me dicen los profesionales, es eso, que iba muy vinculado a esa fase de retirada y de desregulación puramente hormonal y del cuerpo por hacer hecho un cambio tan brusco, ¿no? Cosa que no recomiendo ahora, obviamente, pero yo lo necesitaba y es lo que he hecho. Fair play. ¿Cómo produces una obra de teatro desde cero? ¿Por qué? Y te voy a decir, si necesitáis un actor algún día de estos... Yo también. Yo soy actor. Yo soy amateur. Sí. Este era bien en cámara, pero bueno, yo soy actor y si algún día... Aunque ya sé que en el elenco estáis todo, o están todo chicas, actrices. Sí, actualmente sí. Bueno, es dentro de la ONG que hacemos deporte y cultura. Dentro de la rama cultural, creamos la obra de teatro Fair Play, ¿no? Es una obra donde habla sobre Ana. Es una mujer con cuerpo no normativo, con un cuerpo muy grande, que sufre bullying en el colegio, sufre acoso por este hecho. Y es una crítica social también un poco sobre, pues, antes estábamos hablando, ¿no?, con el tema de la vivienda y tal, pues es una crítica social acerca de también cómo todo el mundo opina sin saber, todo el mundo tiene un toque, unos matices ahí de salud mental acerca de, por el hecho de que es una persona pues, con un cuerpo muy grande, en fin, cómo evoluciona la vida de Ana, de esta chica y esta joven, en ese entorno, en esta sociedad que a veces puede ser muy cruda y podemos ser muy, muy duros, pero a la vez como de repente, pues a través de un deporte, el rugby, ella encuentra su sitio, ella encuentra que al contrario, que esa fortaleza, ese cuerpo que en la sociedad es criticado o se han reído o es algo por lo que le ha hecho sufrir, sin embargo en el rugby es todo lo contrario, es una fortaleza y se cotiza mucho las jugadoras grandes y fuertes, ¿no? Entonces pasa por ese desarrollo en el que hemos pasado pues, muchas personas dentro del deporte y en este caso pues, es el caso de Ana, ¿no? Azul Simón es la actriz que ha protagonizado. Es una obra que está prácticamente preestrenada, o sea, se ha hecho solamente un show en Zamora, en la gira de Rugby Libre de la ONG el año pasado. Y ahora mismo estamos valorando, estudiando posibles pues, bolos o giras para poder realmente ya llevarla a todos los teatros o al público lo máximo posible. ¿Cómo armas a todo ese equipo? Pues contrataciones. A través de pues, una amiga, una persona cercana, conocimos a Sara, a otra Sara, la directora. La directora de la obra, ella pues le gustó mucho el proyecto, suele trabajar en producciones más grandes, pero bueno, a pesar de ser una obra humilde dentro de lo que es pues, nuestras posibilidades económicas, pues al final esto también viene en gran parte de mis ahorros y mi inyección para que este tipo de proyectos puedan salir adelante, pues nos amoldamos en hacer algo profesional dentro de un contexto muy humilde y nada, se empapó del rugby, estuvimos yendo a entrenar, estuvimos yendo a jugar, estuvimos explicándole el deporte, viéndolo, leyéndolo, ahora os traigo un regalito, ahora os lo comento, leyéndolo también, y fue ella la que ha escrito la obra, una obra ad hoc para contar esta historia, escrita y producida y dirigida por ella, y producida con la ONG obviamente. Y a raíz de ahí, pues eso, empezar casting, coger actrices, probar, hacer una fase de entrenamiento, más allá de obviamente estudiar los guiones y demás, que yo estuve muy desde el principio porque me hacía mucha ilusión ver cómo se hacía este tema, este proyecto. Pues nos hemos tenido que hacer unos cuantos entrenamientos con ellas, claro, para que lo vivieran en primera persona. Porque tampoco me podía permitir que hicieran un pase, un placaje en la obra y técnicamente no estuviera bien, entenderme. No, fuera bromas, fue un proceso muy bonito. Y bueno, ese es el trabajo que hay detrás. Tenemos también una serie documental, donde documentales se han producido 3 documentales en las giras de la ONG, las giras de los proyectos que tenemos en la ONG. Tenemos una exposición de fotos, tenemos un libro, que ahora os cuento con el regalo, y también hacemos murales inclusivos, ¿no? Nuestra entidad quiere hacer educación en valores, desarrollo personal e inclusión social a través del deporte y a través de la cultura. Y estos son un poco nuestros proyectos culturales. ¿Cuánto cuesta producir más o menos una obra de teatro? Pues bueno, de lo que había en el presupuesto inicial a lo que al final ha costado bastante más, pero vamos, yo creo que lo mínimo debe estar en torno a 20.000 euros.
20.000 euros. Nos ha costado un poco más en total. Bueno, nos ha costado más. Por último, ¿por qué Zamora? Porque era una de las sedes de la gira Rugby Libre España. Ah, El año pasado hicimos, como digo, llevamos el proyecto Rugby Libre, que es uno de nuestros proyectos de la entidad. Hemos estado en Kenia, hemos estado en Marruecos, hemos estado en Chile, en Brasil, y queríamos ya, por fin, coincidiendo con mi retirada, hacer una gira a lo grande en España de 7 semanas. Y hemos estado en Barcelona, en Valencia, Madrid, Zamora, Ourense, Tudela y Vigo. Y entonces en Zamora pues fue el ayuntamiento que más acogió esta parte, digamos, cultural, y por eso pues la preestrenamos ahí, ¿no? Y esto por entender, porque no tengo ni idea, ¿eh? ¿Eso os cuesta o te cuesta a ti de la ONG y has dicho igual fondos propios el dinero y luego se rentabiliza? ¿Sabes? Luego tú cuando vas a ofrecerla a ayuntamientos y tal, ¿se rentabiliza? Desde la ignorancia, que no tengo ni idea Ahí cómo funciona. estamos. Al final hay proyectos que son puramente a nivel empresarial o emprendimiento, porque esto al final, la ONG no, es una asociación sin ánimo de lucro. No puede haber lucro, no puede haber ni siquiera beneficios. De hecho, no se quiere que lo tenga. Esa es la parte, digamos, es un emprendimiento social. Pero puede ir a salarios, ¿no? ¿Eh? Puede ir a salarios, imagínate lo que saques. Exacto. Eso. Cubre Eso, la gastos. producción, eso es. O sea, eso no quiere decir que todo el mundo sea voluntario, ¿no? Eso. Porque si hay una serie documental, tienes que pagar billetes a Kenia, o actrices profesionales que tienen que cobrar, darlas de alta, cobrar su caché y demás, o por convenio, cuanto menos, pues tiene que haber obviamente una inyección. Entonces, en este caso hay proyectos que para arrancar, pues bueno, pues yo he hecho un préstamo o una donación a la ONG en función del momento o su situación, y esto ha permitido pues arrancar proyectos como es este caso, ¿no? de la obra de teatro que para nosotros son costosos. Y a partir de ahí esa es la idea, que la obra se difunda. Solamente difundiendo la obra ya se estará cumpliendo la misión de nuestra entidad, porque es lo que queremos llevar ese mensaje a nivel social, pero económicamente tiene que ser cuanto menos sostenible, y si fuera un poco rentable sería genial pues para compensar la inversión o incluso nutrir otro tipo de proyectos que son a nivel puramente económico gasto, ¿no? Como ahora que vamos a arrancar en Cañada Real, en la Cañada Real Galeana, vamos a llevar el rugby allí, ¿no? Entonces, pues llevar monitores, llevar técnicos, llevar balones, llevar todo lo que conlleva merienda, pues eso a nivel puramente económico es gasto, ¿no? Entonces, bueno, empresarialmente eso no tiene que dar beneficio, pero sí unas cosas ayudan a nutrir otras, como también puede ser el libro solidario. Sí, me refería un poco a eso, a que yo entendía que le sacas rendimiento para eso, ¿sabes? Para que vuelva a la misma ONG y puedas hacer más proyectos. O sea, Eso es. Mientras haces un proyecto que ya Eso. está en la línea de tu misión y tu visión. O sea, Eso. no es que estemos vendiendo palomitas, ¿no? No, estamos llevando ese lenguaje a través de la cultura a la sociedad española, como lo podemos llevar con los documentales cuando se emiten en televisión española o en las plataformas digitales, porque ya estás llevando ese mensaje de cómo el deporte impacta y ayuda a transformar el mundo, o puede ayudar a impactar la vida de personas que para mejor, pero a la vez, efectivamente, económicamente hay proyectos que tienen un retorno económico, y luego, efectivamente, pues aparte de sostener esos gastos, se destinan en otro tipo de proyectos. Cañada Real. ¿Eso cómo surge? Pues la ilusión de hacer proyectos en casa. He estado muchos años fuera, muchas giras fuera con la ONG, y ahora que ya pues nos hemos asentado, ya digamos puedo meter un poco el acelerador en proyectos en España. Me gustaría que nos sostuviéramos con proyectos, digamos, sostenibles y estables en el tiempo aquí en Madrid, que es casa. Y la Cañada Real es uno de los entornos más difíciles, más vulnerables y más comprometidos de todo Madrid. Pues vamos. Y por bajar a tierra eso, ¿cómo te acercaste para ir a la Cañada? O sea, ¿hablaste directamente con el ayuntamiento? ¿Cómo diste esos primeros pasos? Ahí hicimos un piloto el año pasado, creo que nos llama la Comunidad de Madrid, conociendo un poco el proyecto que yo ya hacía a nivel internacional con la ONG Rugby Libre, y hablándole a alguien, pues a alguien de la Comunidad de Madrid, nos llamaron, nos escribieron para poder hacer, oye, no tenemos ahora mismo proyectos deportivos en Cañada, podemos hacer un piloto, podemos probar a ver si gusta a los chicos, a las chicas, etc. Y así lo hicimos el piloto y fue súper bien, y vimos que tenía cabida, que no había proyectos allí, y que pues es una de las áreas más vulnerables. Hemos estado en la cárcel, hemos estado en el Hospital Niño Jesús, en La Paz, en diferentes entornos,
pero quizá pues este es otro de ellos que es súper importante, creo que dar acceso, porque esos jóvenes, pues aparte de tener referencias, además que esto es en el sector 6, es donde está todo el foco de venta de la droga, Ostras. esos niños y esas niñas que tengan otro tipo de alternativas y oportunidades. Y eso, el piloto salió bien y ahora pues hemos luchado para obtener algo, buscar algo de financiación y poder arrancar un poco este proyecto. Y nada, llevamos un año trabajando y ahora va a arrancar. No es algo que lo hayamos comunicado ni compartido mucho, más allá que pues en conversaciones así muy orgánicas, porque al final lo importante es hacer el proyecto y luego ya si acaso compartirlo y hablarlo. ¿Tenían campo o qué tenían? O sea, quiero decir, ¿fue una superficie? En una explanada allí hay una zona que la llaman el museo, ¿cómo era? Una fábrica de muebles. Ah, sí. Antes había una fábrica de muebles, entonces esa zona que es como una explanada llama la fábrica de muebles. Y sí que hay un pequeño campo de fútbol 7 que no quiero decir que lo donó porque no me acuerdo muy bien y no quiero liarla, pero alguien, una entidad internacional, no sé si la UEFA o bueno, la donaron. Entonces, bueno, eso lo utilizan las entidades que están allí. Hay entidades que, pues, como Cruz Roja, Cáritas, el FANAL, Asociación Barro, que están allí, tienen oficina y ayudan a los chicos y a las chicas con soporte educativo. En fin, y entonces ahí lo pueden utilizar. Entonces, sinceramente, yo, como les dije cuando fui hace unas semanas ahí, donde nos dejéis, o sea, en una explanada lo hacemos, en una cuesta lo hacemos, en el campo este que tenéis donado, pues también lo podemos hacer. El rugby se puede jugar con un balón en cualquier sitio y así lo hemos hecho en otros países y esa es nuestra intención, acercar esa oportunidad que trae el balón para los jóvenes. Veo que le metes a todo, me encanta. De hecho, una de las preguntas que me he quedado antes con las ganas de preguntarte es cómo tu día tiene 48 horas. ¿Cómo lo haces? ¿Que no? No, en equipo, sabéis que el rugby y todo lo que yo he vivido de ahí es en equipo, entonces tenemos un equipo estupendo, personas que van apoyando, que van sumando, que entregan su energía, su tiempo y su profesionalidad para que este tipo de proyectos salgan adelante. Y nada, yo intento solamente ser un poquito pegamento de estas personas que son realmente quien tienen todo el valor para sacar adelante los proyectos. Otro palo, PGR Digital. Una mujer que estudia INEF y ¿esto qué es? Una persona curiosa, la niña curiosa que os comentaba antes. Pues cuenta. Nada, mira, esto surgió en un congreso de entrenamiento personal en Sevilla, que me invitaron como ponente. Y justo yo creo que esto fue en 2010, no sé si fue 17 o 15 o algo así, hace bastantes años. Y resulta que me dijeron, no, descárgate la aplicación del congreso para que veas los ponentes, el turno de preguntas se hace a través de la aplicación, tal. Y dije, joder, te estoy hablando a lo mejor pues hace 6, 7, 8 años, no sé. Dije, joder, qué guay, qué chulo esto. Además están ahí los patrocinadores, los banners, interacción, networking, todo a través de una aplicación. Dije, qué chulo esto, y solo para el congreso, tal. Sí, es que hay un partner de esto que es pues una empresa tecnológica que es colaboradora y tal. Ah, qué chulo. Pues nada, empecé a hablar ahí un poco las conversaciones y dije, bueno, me quedo el contacto, una cosa muy chula. Yo por aquel entonces ya tenía página web para, digamos, compartir y difundir la parte de pues una jugadora internacional que antes, cuando yo empecé, pues no había tantos, hay referentes, pero no se conocían porque no, el tema de internet, el Facebook estaba empezando, ¿no? Entonces tú no podías ver jugadoras neozelandesas, no podías ver cómo entrenaban, no podías ver su rutina, no podías ver su entrenamiento, su planificación, su nutrición, porque no, en la era digital empezaba justo y estas cosas, digamos, no se compartían. Entonces yo empecé con la página web y este tema me llamó mucha atención, ¿no? Por lo tanto, bueno, empezaron ahí relaciones y dijimos, bueno, hacemos un acuerdo de colaboración y se convirtieron en mi partner tecnológico. Y hasta el día de hoy es uno de esos proyectos que ya empecé en aquel momento. De hecho, pues tengo aplicación móvil y página web con ellos desde hace 6, 7, 8 años, no me acuerdo ahora mismo del año. Y desde entonces, poquito a poquito, pues a ofrecer la oportunidad y a abarcar a otros clientes, ¿no? De hecho, bueno, ahora no se puede decir, pero dentro de poco tiempo sacaremos una también muy potente dentro del mundo del deporte que hemos creado nosotros. Y este es un tema, pues nada, interesante y curioso porque ves que aportas o puedes aportar en otros ámbitos. Si no es el tema educativo, es el tema tecnológico. Y por un lado, ayudar a optimizar procesos, ganar más tiempo sobre todo en temas, pues eso, de emprendimiento o eventos, etcétera. Y por otro lado, con la digitalización, el poder facilitar pues determinado tipo de procesos de información, de contenidos que hasta ahora pues se hacía a papel, que se hacía a mano, se hacía a boli, se invertía mucho tiempo, se perdía información o no era
de calidad, no era seguro, y hoy en día pues la digitalización es una de las grandes ventajas. Aparte, por supuesto, a raíz de la pandemia, que hemos visto que puede ser una nueva fuente de ingresos y fuente de negocio, como lo está siendo, sobre todo en este sector deportivo, para entrenadores personales. Entonces, bueno, es un poco este tema, ¿no? El ir creciendo mentalmente y a través de la curiosidad en herramientas, o en este caso la tecnología, para seguir intentando aportar a los demás. Ese software, por aterrizarlo un poco, es un marketplace, ¿no? ¿Quién es tu cliente objetivo ahí? ¿Cómo se hace ese match? Pues nosotros realmente lo que tenemos es el software con el cual realizamos la digitalización. Vale. Luego lo puedes, digamos, expresar en una app, en una web, o no lo expresas, digamos, pero sí que digitalizas una empresa, ¿vale? Facturación electrónica, CRM, email marketing, bases de datos, métricas, todo esto no tiene por qué verlo el cliente, no nuestro cliente, sino un cliente de ese negocio. Pero al final digitalizas la empresa o digitalizas el proyecto o lo que sea, ¿no? El programa que sea. Pero también se puede, pues, expresar en una web o en una app, si queremos, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es ese software, y lo que hacemos son proyectos ad hoc, son proyectos completamente personalizados hacia el cliente. Oye, que soy una deportista, pues como yo, y quiero tener que toda la gente que me siga, aparte de seguirme por Instagram y por Facebook, porque el día de mañana cambia el algoritmo y si no pago, ni siquiera mis contenidos lo van a poder ver mi público ni la gente que me sigue, pues me los llevo también a mi app para que yo les pueda mandar una notificación push y les mando el nuevo directo, la nueva información de mi libro, etcétera. No es quitarte de Instagram, es también atraer a tu comunidad y tenerla, ¿no? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, un congreso, pues que una app o una página web donde esté toda la información de los ponentes, los programas, los servicios, email marketing, anunciarles, ahora viene la conferencia de tal, ahora viene este tema, encuestas de satisfacción, ¿qué te ha parecido el congreso? O una peluquería, un sistema de tener presencia online, porque al final tú cuando vas a un sitio y no lo conoces de que has ido ahí durante mucho tiempo, yo busco, ahí va, me he mudado aquí, peluquerías de la zona, buscas en Google y ves, y lo primero que ves son las fotos, las valoraciones, ¿no? Y la que tiene presencia online, como puede ser con una página web, y si encima tienen una plataforma de reservas, pues no tengo ni que llamar, ni que mandar un WhatsApp, ni nada, plin, reservo y ya voy a la peluquería o al restaurante, ¿no? Entonces, ese tema de presencia online, ese tema de digitalización de cualquier negocio o proyecto, pues nosotros lo podemos hacer ad hoc. Me ha quedado clarísimo. Una empresa como la nuestra, que es un club de pádel, ¿cómo nos generas valor cuando nosotros ya tenemos un software de reservas, por ejemplo? ¿Solo tenéis un software de reservas? ¿Tenemos algo más, John? Bueno, Hombre, porque... O sea, por sería algo más, ¿no? Sí, sí. Sí, O sea, algo también más ahí. sí, era un poco coña. Sí que tenemos también acceso a tema de envío de emails Email. masivos y tal. Facturación, ¿no? También. O sea, tema de... Sí, lo Facturación abarca. electrónica. Los socios, por ejemplo, tienen una cuota, o cómo reservan, pagan, tienen un método para reservarlo online, independientemente a vosotros, digitalmente, pues Sí. la clase o, Sí, o una la app esta. y hacen el pago por ahí. La empresa de software. Hacen el pago por ahí, automáticamente les llega Sí, la factura, eso. automáticamente les llega un recordatorio, acuérdate que tienes esta pista reservada. Sí. Perfecto, le podéis mandar campañas de email marketing. Ahora en Navidades, Podemos. 50% de descuento. Conectaros ahora en nuestro próximo directo para el podcast en vivo en este link, y a partir de ahora podrás acceder a ese tipo de información y contenido. Y además Sí, se como quedará si fuese una grabado noticia, ¿no? y Eso. lo podrás... No sé, pues si lo almacenáis en una web o en una app o en un sitio. Uf, ahí ya Está nos en está- una... nos están No, pillando está ahí. en la nube, O sea, en la nube de ellos. Está en la nube, pero ellos Yo pueden sí que estoy en la acceder, nube. vuestros clientes pueden acceder a ello. Podríamos lanzarles noticias Podríais directamente a la lanzarles. app con una notificación push. Sí, A se la- puede ¿Y la hacer. app lleva vuestra marca corporativa, vuestra imagen, o es de otra empresa? Y pagáis una suscripción. Lleva la de la empresa de software y sale nuestro nombre. Y sale vuestro nombre, pero cuando la gente se lo descarga no sois vosotros. No somos nosotros. Pues, por ejemplo, esto seríais vosotros. O sea, Seríamos nosotros. seríais vosotros, lo descargan, ganas en notoriedad, ganas en credibilidad. O sea, más personalizado. Más personalizado, y además es vuestro. O sea, que si el día de mañana esa app quiere desaparecer, Vale. y si el día de mañana esa app quiere aumentar las cuotas, y si el día de mañana queréis hacer una funcionalidad que esa app nos la puede dar, por ejemplo, un evento presencial, y quieres llegar y con tu código QR, una inscripción que automáticamente te genera, tipo Passbook, como una tarjeta de embarque de los aviones, y llego y automáticamente, ya por geolocalización, yo ya sé si la persona ha llegado o no ha llegado al evento. Pues todo eso, por ejemplo, son módulos de geolocalización, entradas, códigos QR,
pues eso también, por ejemplo, lo podemos hacer. Vale, Es vale. que eso es una conversación muy larga Sí, y Ya nos echaremos Sí, un café. un café. y Me nos están entrando... echaremos un café, pero es verdad que hay muchas ahora, pero bueno, al final lo que nosotros encontramos es que no todos estos servicios de digitalización te ofrecen un 360. Siempre hay áreas en las cuales no llegas y ya necesitas un Drive, ya necesitas un no sé qué, o necesitas otra app para no sé qué otra cosa, y nosotros lo que ofrecemos es digitalización Es que yo creo que 360. donde aportas realmente valor es que te cierra todo el círculo. Y luego aparte, creo que no tienes la política de suscripción, sino que es la entrega ad hoc, tú facturas por ese proyecto. Eso es. Y luego, claro, nosotros ya no dependemos de que quiebre esa empresa o no, porque la nuestra, si quiebra, la Claro. empresa de software, digo, Sí, nos sí. quedamos en pañales. El proyecto es del cliente y a partir de hecho, por ejemplo, la app se sube desde vuestra propia cuenta de Apple Store, ¿sabes? O sea, tienes que crear una cuenta de Apple Store y lo subes desde ahí, pero el proyecto, digamos que se entrega al cliente. Luego, obviamente, hay suscripciones de mantenimiento y todas estas cosas como Netflix, Spotify o cualquiera de estas, pero ya son cuotas muy reducidas y no necesitas dependencia de en este caso, Vale. el proveedor. Formación digital, mentalidad, ¿cómo trabajas todo eso? Marca personal, ¿cómo consigues tus primeros clientes? ¿Cómo haces tus primeros pinitos? Las de formación digital, dentro de lo que tenemos por ejemplo, en mi web, esa en concreto está muy destinada al goal kick, que es la patada a palos, ¿no? Es uno de los puntos donde yo más me he especializado dentro de mi carrera deportiva, pues como si fuera a tirar un penalti, ¿no? Pero claro, en el rugby cada vez con el internet hay más información, pero quizá no toda esa formación es o de calidad o gratis. Entonces, bueno, yo como he tenido la oportunidad de aprender, como te digo, de los mejores, de Nueva Zelanda, Japón, Francia, Inglaterra, etcétera, he aprendido ahí como diferentes tipos de técnicas, diferentes tipos de herramientas, y lo que me pareció interesante por la demanda de mi propia gente que me seguía pues en redes o en los clubes donde yo jugaba, era de compañeras, decir, oye, nos enseñas a patear a palos, oye, ¿por qué no hacemos esto? O por cómo tiras así, ¿no? Me escribía gente de Sudamérica, oye, ¿te puedo enviar un vídeo para ver que me veas y me corrijas? Entonces, al final, creamos con el equipo pues una formación digital, en este caso, de tiro a palos y ahí está, y lleva efectivamente aspectos mentales, aspectos reglamentarios, aspectos técnicos, incluso aspectos de cómo entrenarlo y meterlo dentro de tu ciclo de entrenamiento semanal. Y es más, has dicho un curso que un acompañamiento, o también haces, imagínate, un Es uno a uno acompañamiento. digital. Sí, es formación. De hecho, ellos creo que tienen hasta 5 vídeos para poder mandarme, subir todo a través de la plataforma. A mí me llega y yo les hago pues, un feedback individualizado. También hay una zona de chat, de conversaciones directos uno a uno, donde también a través de escrito, foto, vídeo, etcétera, podemos chatear, te descargas un certificado, en fin. Ostras, es infoproducto, pero sí que cierras círculo también, porque les acompañas, como decía John. Claro. Es muy completo. Al final lo interesante es que ellos y ellas realmente tengan algo personalizado. No solamente decirles esto es lo que a mí me ha funcionado o estas son las 5 técnicas que yo conozco, sino, oye, impleméntalo, porque también hay una metodología de cómo implementarlo y si quieres dame esa información para que yo te pueda dar un feedback, ¿no? Esa parte se mezcla la Patri jugadora y la Patri entrenadora, ¿no? Vale. Tengo muchas ganas de hacerte esta pregunta porque Patri tiene varias verticales dentro de su ecosistema. Hemos hablado de PGR Digital, hemos hablado de la parte de la ONG, pero hemos hablado de la pata del teatro, que es parte de la ONG. Entonces yo quiero bajar a tierra ese ecosistema porque tenemos Rugby Libre, está Values, está la ONG. Quiero que un poco que nos hagas una composición mental y cómo se retroalimentan todas. O sea, el objetivo de la pregunta es entender el ecosistema PGR, el de Patri. Vale, ahí está, digamos, PGR o Patri con todo lo que es la parte empresarial, yo como conferenciante, yo digital u otros servicios que surgen, ¿vale? Y luego está la parte social, la parte ONG, ¿vale? O sea, son dos que obviamente conviven porque al final se impulsa mucho, incluso tenemos parte de equipo común, etcétera, y se impulsa a través de mi marca o a través de mi imagen o a través de los contactos, a través de mi voluntariado día a día con la ONG, pero digamos, si queremos entenderlo bien, son dos patas muy diferentes, porque esto es un tema de la nueva era de Patri y esto es un tema puramente social. Dentro de la ONG tenemos proyectos nacionales o internacionales. Nacionales, el Rugby Valores que comentabas,
El rugby valores tiene, por ejemplo, una vertiente para personas con discapacidad en silla de ruedas. Tenemos una modalidad de quad rugby, de rugby en silla de ruedas. Tenemos otro de los programas que es en Cañada Real. Tenemos otro de los programas Integrity, que hemos ido a cárceles, hemos ido al Hospital Niño Jesús, al área de oncología infantil del Hospital La Paz o al área de psiquiatría infantil del Hospital Niño Jesús. Bueno, en diferentes entornos donde quizá pues, los niños o las chicas tienen un contexto difícil o desfavorecido o vulnerable o en riesgo de exclusión social. O sea, tenemos un espectro bastante amplio a nivel de colectivos. Y dentro de esos proyectos nacionales, ahí descargan esta línea, digamos, de deporte y cultura, que es un poco lo que comentaba. Podemos llevar el deporte, principalmente el rugby, a estos entornos, o a mujeres víctimas de violencia de género, etcétera, o podemos llevar proyectos culturales. Pues determinados colectivos les gusta también el hecho de pintar en murales inclusivos, etcétera, ¿no? O tienen una discapacidad severa y no les permite ir al campo a jugar al rugby. Pues entonces podemos pintar con artistas plásticos referentes que vengan, ¿no? O aprovechar este tipo de canales de comunicación, como es el libro, la serie documental, la exposición de fotos, para llevar nuestro mensaje y nuestros proyectos y las historias de estas personas que nos encontramos en los proyectos a la sociedad, al resto de la sociedad. Y a nivel internacional está Rugby Libre, que es el proyecto donde hemos hecho giras por Sudamérica, giras por África y ahora hemos hecho una gira por Europa por primera vez en España y la próxima gira será dentro de un año, no sé si será por Nepal o por México, estamos ahí valorando. Entonces, es esa vertiente de la ONG, internacional y nacional, deporte y cultura. ¡Qué maravilla! Una pregunta. Estoy agotando. ¿Valoras el ir a un sitio vulnerable, porque lo has nombrado tú, como los campamentos de refugiados saharauis y llevar el rugby ahí? Sí, perfectamente. En Marruecos estuvimos en Marruecos profunda, ¿eh? O sea, sí, ya lo sé ya. Sí, no estuvimos en los campamentos de los niños saharauis, pero estuvimos, no solo, obviamente, Casablanca, Marrakech, pero Tinsret, Rachidía, Meknes, o sea, estuvimos en Marruecos profunda, estuvimos 1000 y pico kilómetros en carretera y estuvimos, por diferentes zonas. Entonces, sí, no. Mira, lo único ahí donde no, quizá me limita un poco más el que podamos tomar una decisión de llevar el rugby es en zonas en las que a lo mejor hay un conflicto armado, que también nos han llegado peticiones de poder ir a determinadas zonas o países, pero claro, ya un poco por responsabilidad del equipo que llevamos y de voluntariado, de voluntarios y demás, bueno, pues mientras se puedan hacer proyectos en otras zonas en las que pues muchas veces estás en un entorno difícil a nivel de seguridad, cuando te vas a Latinoamérica o te vas a las cárceles a Latinoamérica o a barrios vulnerables donde la ley es otra, en Brasil, en las favelas o en Chile, pues siempre tienes un poco un lugar en lo que tú vas ahí con el rugby de buenas a hacer deporte, pero te puedes encontrar un tiroteo, te puedes encontrar un ajuste de cuentas y puedes correr peligro, pero ya no te estás yendo a un conflicto armado a un país en el cual a lo mejor pues tienen un tema más concreto. Más allá de eso, estamos abiertos a poder ir si encontramos obviamente la financiación y el apoyo para poder llevarlo a cabo. Tengo constancia de unos cafés que tomabas en Gran Vía con una persona muy cercana a tuya y que planificaste, creo que todo este ecosistema. ¿Cómo afectaron todos esos...? Rubén Duque, eso es. Mucho porque, bueno, pues yo me dejé guiar por una persona que pues en ese momento era pues referente y compañero profesionalmente hablando para mí. No me creía realmente que todo lo que yo dibujaba y escribía en ese papel fuera a llevarse a cabo y fuera incluso, bueno, ser posible, había una posibilidad, eran mis sueños, desde luego, pero o sea, imagínate pintar eso en una hoja en blanco de repente tus máximos sueños, y algunos eran a 5, 6, 7 años vista, otros eran a 1 o a 2, pero que muchos parecían utópicos en ese momento. Y claro, llegar 6 años después, coger ese papel, mirarlo y decir, qué fuerte, se han cumplido todos. Pues es muy potente, porque más allá del disfrute y más allá del aprendizaje, también te das cuenta de que si trabajas duro hacia esa línea, hacia esos objetivos, hacia esos sueños, hacia esa visión, pues tienes unas grandes oportunidades de que eso se cumpla, ¿no? Pero no te estoy hablando del sueño americano, o sea,
son objetivos que en gran medida dependen de ti y que dependen de tu empeño, de tu trabajo, de tu determinación y de tu perseverancia. Y por supuesto necesitas mucha gente que te ayude, que te apoye y que te arrope, pero si dependen de ti en gran medida y estás comprometido con ello y tienes un buen plan, un acompañamiento como yo tenía en ese momento para saber cómo llevarlo a cabo, cómo aterrizar un objetivo utópico de 5 años, aterrizarlo en hoy y mañana para que en 5 años se cumpla, ¿no? Pues es muy bonito, pero también es muy duro. Esta pregunta era clave porque quería que todo aquel que nos vea sepa de la importancia de plasmarlo todo por escrito, porque es que si no, no tomas ni conciencia ni compromiso. Y muchas veces en la empresa, yo a Jon esto se lo meto siempre en la cabeza, le digo, todo esto que estamos hablando tiene que constar por escrito y que lo veas en una pared, porque si no, no lo haces real. Uh-huh. Y aquí tienes a Patri. Sí, bueno. Te he convencido, ¿no? Esta vez. Háblanos un poquito del libro y igual luego tú ya quieres ir a por las preguntas fulanas o añadir algo me más. daba tú mucha verás. pena, pero sí, hay que ir abriendo fulanos, entonces, o sea, las preguntas fulanas, entonces igual antes explícanos un poco lo que Nada, os había traído un regalito, la verdad, para que conocierais un poco más la esencia, ¿no? Con el tema de la ONG, que ese es el libro de La Huella. De hecho, la carátula protagonista es Guillermo. Guillermo es un interno que conocimos en el centro penitenciario de Valparaíso, en Chile, en Sudamérica, y cuenta un poco, junto con él, el resto de personas y de historias, cómo el deporte les cambió la vida, les transformó la vida, les ayudó, pues un poco todo esto que estamos comentando, ¿no? A salir adelante o a mejorar o a salir de un entorno pues muy complicado. De hecho, este libro, que basa un poco en esas giras de Chile, además toca mucho el tema de la drogadicción, el tema de las drogas, como pues desde personas que han sido traficantes para traer dinero a casa y poder cuidar a su marido enfermo, como una de las protagonistas, hasta la persona que sale de fiesta con los amigos, acaba consumiéndolo, acaba en la calle y acaba en la cárcel después de cometer errores, pero todo empezó por pues eso, un tema de festejo, hasta la niña que nace en un entorno y una familia donde sus padres son toxicómanos y no pueden cuidar de ella y ella sufre ese desapego, en fin, o sea, no es que vaya sobre esto, digo a nivel de droga, pero va sobre cómo el rugby es un hilo conductor de todas esas historias y toca pues realidades que quizá no son muy cercanas a nosotros, ¿no? A nosotras. Entonces, bueno, con la generosidad de Luisa Galindo Garzón, que es la escritora voluntaria que lo escribió, y por supuesto con sus aportes de cuentos cortos, la noticia era que es la segunda edición y vamos a hacer la tercera en francés. La han traducido y lo vamos a llevar, espero que a Suiza, a Francia, y a exportarlo un poco a nivel internacional en francés. Así que, bueno, os traía un detallito para que nos conocierais. Pues mira, Patri, lo que creo que es... Voy a hablar por mí, pero creo que por eso también nos encanta que nos regalen libros. Bueno, y ya con lo que has contado nos ha flipado. Así que muchas gracias. Abrimos preguntas fulanas. Son preguntas muy rápidas que tienes que dar un poco lo que te venga a la mente. Son un poco diferentes. Bueno, diferentes. Lo peor que has vivido en un mundial de rugby. Así, cierras los ojos y que te venga... Creo saber por dónde va a ir, pero lo primero que te venga. Bueno, lo primero que me venga sería esa patada, que me viene sería esa patada, pero realmente lo que más me dolió es cuando el equipo no está unido, cuando el equipo no se respeta y no se cuida. Esos han sido los peores momentos que yo he vivido. El balón se llama guinda. ¿Guinda? ¿Guinda se llama? Es que lo encontré en internet y dice el balón de rugby se llama guinda. Igual era en algún término argentino, ¿no? Que desconozco. Lo ha metido doblada internet. O sea, se llama balón, se llama. ¿Pero las preguntas ChatGPT o a quién las preguntas? No me se llama balón, balón oval o pelota. Balón. Vale, pues ¿a quién le meterías un buen zaborrazo con el balón de rugby? La injusticia social. La injusticia social en general así es algo que para mí es un motivador de meter un buen placaje. Tema de pasta. ¿Cuánto gana una jugadora profesional de rugby internacional? Más o menos, una horquilla. Yo porque no tengo ni idea, para orientarme. Pues mira, las hay que ganarán menos 5.000 o 6.000 euros al año, es decir, que tendrán que invertir de su dinero ganado, trabajado en otros ámbitos para poder dedicarse profesionalmente a esto. Y digo profesionalmente porque no va asociado al tema económico. Y probablemente, ¿dices en españolas o en el mundo? Bueno, me refería igual internacional a España, pero bueno, puede ser en el mundo, así para... En España supongo que estarán en torno a 1.200, 1.300 euros como mucho las que mejor cobren al mes.
y los contratos, cuando nos han hecho contratos fuera, pues bueno, llega a estar como 2 o 3 veces un poco por encima de eso, pero en épocas o en años buenos. A nivel internacional, las mejores a lo mejor están en 90, 80, 90, 100.000 euros. Te estoy hablando a lo mejor de Nueva Zelanda, Inglaterra, cosas así. Eso te iba a decir, el que más paga es Nueva Zelanda o de los que más. Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda, pero cuando son internacionales y se les suman el club, se les suma la selección, se les suma primas, se les suma... Vale. No estoy hablando de patrocinadores, pero sí, si lo comparas con otros deportes es muy pobre, pero al menos en la fase en la que estamos de desarrollo, pues ya existen generaciones, incluso en España o fuera, que se pueden dedicar a esto. Nos ha dicho más de un pajarillo que en la Villa Olímpica se liga. ¿Es verdad? ¿Se pilla cacho en la Villa Olímpica? O... Preguntas a una mala persona. Se dice mucho esto, se dice mucho esto. A ver, piensa que nosotras fuimos a Río, competimos las primeras, nos perdimos el desfile porque competíamos al día siguiente y como pues por tema de seguridad y demás, enseguida se evacuaba. O sea, cuando acabas de competir te volvías a España. Yo justo me quedé un par de días más o 3 porque saltaba la gira de Chile y pedí permiso al Comité Olímpico Español, pero es que no creo que les diera tiempo. Yo en ese momento estaba con pareja, entonces, bueno, sí que se habla y también te dan preservativos gratis y un montón de cosas para que no se use, pues sí. Vamos terminando, vamos a cambiar los papeles. Pregúntanos lo que quieras. Te Somos damos todo pie tuyo. a hacernos una preguntita, lo que más curiosidad te cree, del podcast o de nosotros, lo que quieras. ¿Por qué habéis creado esto y cuál es vuestra motivación profunda? No la superficial, sino la que hay profunda a nivel personal. Mira, te digo yo, Patri, yo de crío era muy chapaz. Me encantaba comunicar, cogía la radio, me grababa, empezaba a radiar partidos de fútbol. Creo que es mi máxima, comunicar, bien como actor, bien como cuando damos charlas, lo que sea, y vender. Entonces, ¿esto qué es? Al final es una forma de llevar al público una historia chula donde puedan aprender y además que haga de embudo de ventas para los negocios que tenemos. Muy parecido, pero yo me quedo también con la parte que hemos hablado antes de ese gap que yo viví. Lo viví muy profundo de deportista profesional que sufre el impostor y no sabe qué hacer con su vida. Estar ahí. Es decir, yo quiero estar ahí. En los demás que le pasen, las profesionales, yo quiero estar ahí para contar mi historia, para ver cómo lo hice yo, dónde me apoyé, cómo monté mis negocios. Entonces, nació un poco desde ahí el podcast. Qué guay. ¿Puedo continuar? Sí. ¿Qué negocios? Bueno, los dos habéis hablado un poco de esto, ¿no? ¿Cuáles son los negocios que hay detrás? O sea, o estáis, no que estén en activo, sino que estáis pensando también a lo mejor construir, no sé. Mira, hay uno que es ad hoc, que viene a colación de lo que ha dicho Jon, porque queremos ayudar a ese deportista profesional que ha saltado al mundo laboral y que está perdido o que sí que se ha encontrado, pero necesita ayuda para desarrollar lo que quiera. Nosotros damos esos servicios o bien nosotros o bien apoyándonos de otros profesionales. Pero es sentar a ese deportista y decir, ¿cómo te podemos ayudar? Y tocamos todas las vertientes. Eso por un lado. Y luego tenemos una de las verticales, son retiros para emprendedores o comunidades. Qué guay. Entonces, por ejemplo, imagínate con tu empresa que en algún momento llegas a decir, oye, quiero hacer un team building, quiero... Entonces es una forma de... Igual me dejo cosas, que lo complemente Jon. No, lo has explicado muy bien. Una son las experiencias, que tenemos también un centro deportivo de 3 pistas de pádel y CrossFit y lo utilizamos también para experiencias, con deporte siempre. Eso es una cosa. Y lo otro, lo que ha dicho Joseba del podcast, que es acompañar a esa gente y darles esas patas. Sobre todo es escuchar, ¿sabes? Escuchar a ese profesional o ese deportista que se va a retirar y que es lo que necesita, o leer tú qué necesitas. Hostia, necesitas inversión, quieres montar algo, te acercamos a alguien que pueda invertir. Necesitas más mentalidad coach, te ayudamos un poco por ahí. Qué guay. Qué chulo. Qué bonito cuando se alinea un poco el propósito con el servir, el apoyar a los demás, ¿no? Y también un poco con esa parte empresarial, ¿no? Que al final también forma parte un poco de forma de vida. A mí me parece que se hace ahí una conexión muy bonita y me agrada mucho escucharlo. Y ya la última, bueno, creo que es la última. O invitado, lánzanos un invitado que podemos traer aquí. Invitado, invitada, una o dos. Wow. ¿Auri Boquesa ha estado por aquí? No. Pues... A ver, ¿cómo? Repite. Auri Boquesa. Auri Boquesa. Auri Boquesa. No me digas Sara Hurtado, ¿eh? Ya sé que ha Eso ya estado, ha ya sé que ha estado. estado. Sí, sé que han estado algunas compis. Así la primera que se me viene
Vale. ¿De qué disciplina es? Atletismo. Atletismo. Pues no sé si ha ido a 2 o 3 Juegos Olímpicos, se acaba recientemente de retirar. También es trabajadora social, también tiene sus emprendedurías, ¿Ah, sí? sus cosas. Sobre todo es muy buena persona. Pues encaja de maravilla. Y la última que lance, si quieres un mensaje a la audiencia, tú, que quieras repetir o hacer hincapié a Y tu se lo cámara. puedes decir a cámara, ¿eh? Y si no, nos despedimos. Pues agradecer si has llegado hasta aquí el tiempo que has invertido para escucharnos. Esperemos que te haya aportado un poquito o gustado, porque realmente el tiempo creo que es lo más precioso y preciado que hay en esta vida, que es lo único que ni se puede comprar, ni vuelve, ni se puede hacer, y que nos hayas regalado tu tiempo para escuchar aquí nuestras conversaciones, creo que es súper valioso, así que gracias. Tenemos que seguir a Patri, nos lo dice ella. ¿Dónde te podemos seguir? Pues en nuestros canales sociales, pgr/rugby o pgr/ONG, y página web o aplicación, obviamente, patriciagarciarodríguez.com, pgr app. A mí me ha chivado antes por el pinganillo, John, que nos tenéis que dar a la campanilla, ¿verdad? De YouTube, Sí. darle a suscribirse, ¿no? Eso es lo que te gusta Sí. a ti decir, ¿no? Y newsletter. Y tenemos newsletter, que además la escribe él muy bien. Digo yo. Y, por cierto, no te he revisado lo último que has Luego escrito. lanzamos. Entonces os podéis suscribir si queréis, y si no queréis, no os suscribís, y nos podéis seguir tanto en Instagram como en TikTok. Patri García, muchas gracias, es que ricasco. Un placer. Es que ricasco, muchas gracias.